Nosotros somos Antena Global, un grupo de universitarios lasallistas listos para presentar nuestro podcast. ¿Y para qué? Dedicado a la experiencia estudiantil, brindando consejos a voces de expertos. Empezamos. Hola, buenas tardes, radioescuchas. Sean bienvenidos a este episodio número 3, en el cual abordaremos temas muy interesantes como es la cultura y el lenguaje, pues de todos los grupos sociales que cohabitan en el mundo, en el globo, y cómo pues estas dos características influyen directamente en la forma de vida de las poblaciones y en la calidad de vida. Quiero empezar este episodio rememorando una frase del gran filósofo alemán llamado Ludwig Wittgenstein, el cual decía: los límites de mi lenguaje son los límites de mi mundo. Así pues entendemos que la lengua es una característica pues meramente humana, ¿no? Y nos ayuda a comunicar mejor lo que expresamos, a comprender nuestro entorno y obviamente pues a formar lo más importante que se requiere para la supervivencia, que es la organización social. Por lo tanto, podemos entender que ciertos lenguajes o ciertas culturas pues suelen tener características comunes, por ejemplo, mitos religiosos, la forma de vivir el día a día o incluso la forma de gobierno de un estado también puede ser un rasgo cultural, porque no es lo mismo estar bajo un régimen monárquico a estar bajo un régimen democrático en el cual todas las minorías pueden participar. Por ejemplo, en Mesoamérica, la escritura zapoteca, que pues fue una cultura anterior a los mayas, mostraba sistemas lingüísticos que se utilizaban pues para registrar genealogías, eventos importantes, igual eventos astronómicos. Por ejemplo, los incas desarrollaron el quipú, un sistema de cuerdas, el cual permitía la contabilidad, etc. Y pues bien es sabido que los mayas fueron la primera cultura del mundo que empezaron a emplear la aparición del número 0 en sus operaciones matemáticas. También algo que me parece pues muy importante es que los jeroglíficos pues no solamente describían una lengua, sino también eran una conexión pues con los dioses, ¿no? Debido a que era el legado, y pues ahora yo considero que nos debemos de sentir orgullosos como mexicanos por nuestra lengua, que es la lengua castellana, debido a que siento que el inglés puede llegar a ser una lengua mucho más fría, que no tiene tantos adjetivos, que no tiene tantas emociones, y como cualquier lengua de la familia anglosajona, suele ser pues mucho más directo, los tiempos verbales suelen ser mucho más simples, las conjugaciones, las personas. Entonces, ¿de verdad una cultura es bella nada más por su lengua? Claro que no me estoy refiriendo a esto, me refiero a que podemos, como latinos, sentir muchas más emociones tan solo con escuchar a otra persona. Creo que esta es una característica del legado de nuestros antepasados, porque por ejemplo en el idioma Hopi, que es una lengua hablada por un grupo indígena de Norteamérica, pues ellos tienen una concepción del tiempo muy distinta a la que tenemos nosotros, ya que en lugar de dividir el tiempo en pasado, presente y futuro, ellos lo perciben el tiempo pues como algo continuo y sin límites claros, y pues vemos cómo esto está relacionado con su cosmogonía. Para dar otro ejemplo, en el sudeste asiático, el sánscrito tuvo una influencia pues muy duradera, tanto que llegó a influenciar en las lenguas modernas del subcontinente indio, ya no digamos pues para emplear el lenguaje pues para resolver dilemas filosóficos, políticos, sociales, sino que, como comento, es una representación de la idiosincrasia, de las leyes e incluso de lo religioso, ¿no? Por ejemplo, en África, la lengua gree, no sé cómo se pronuncia, pero busqué en YouTube para ser lo más respetuoso posible. Es una lengua que se utiliza en Etiopía. Pues bueno, tiene legados actuales, ¿no? Que se pueden rastrear hasta el amírico, el tigriña, que se hablan en la actualidad. Entonces vemos cómo los procesos de colonización, si bien no desaparecen una lengua completamente, puede que se diluya o puede que ésta se infiltre, ¿no?, en las lenguas contemporáneas, como mencioné este caso africano. Y vemos cómo estos procesos lingüísticos no solamente surgen en tierras continentales, ¿no? También vemos como, por ejemplo, en Oceanía, en el archipiélago de Vanuatu, debido a que es una región aislada, pues la lengua que se habla ahí, que es el tamarín, posee un sistema de numeración basado en partes del cuerpo, ¿no? Lo que demuestra cómo diferentes contextos culturales
influencian la forma de ver la vida. Un dato curioso que quiero mencionar aquí es el de la lengua euskera, que es la lengua que se habla en el País Vasco, ¿no? Que es una de las regiones más al norte de España. Y lo curioso del euskera es que no pertenece a ninguna familia lingüística, ya no digo de Europa, ¿no? Sino del mundo. O sea, todavía hay lenguas en la actualidad que, a pesar de todos los desarrollos tecnológicos, de la fonética, de todas las ciencias de apoyo que ocupamos al estudiar un lenguaje, no sabemos a ciencia cierta cómo se desarrollan esos procesos humanos. ¿Por qué no hay lenguajes o lenguas similares al euskera, por más que sean rastreado? Tal vez lo mejor es que esa lengua siga así, sin una academia, sin un diccionario que intente regular el habla de los nacionales. Por ejemplo, vemos el caso de la RAE, que más que describir, busca imponer. Eso es lo que debemos evitar en el siglo XXI. Otro error que debemos evitar es el imponer una lengua como un sistema de control. ¿Por qué menciono esto? Les voy a dar un ejemplo. En el año 1644 al 1912, que fue lo que duró la dinastía Qing en China, pues la lengua mandarín, que es la que se habla hoy en día en la mayor parte de China, aunque no solamente se habla esa lengua, también cantonés, etc., pues bueno, el mandarín fue impuesto sobre otras lenguas locales, como el cantonés y el hakka, borrando así pues siglos de cultura, de las culturas no hegemónicas de la región, borrando muchos años de historia. Cuando sucede esto, pues igual se suelen como mezclar dos lenguas o dos dialectos. ¿Por qué menciono esto? Tan solo diré el Caribe. Como sabemos, pues el Caribe tuvo una gran influencia africana, portuguesa, etcétera, desplazando muchas lenguas autóctonas y generando pues híbridos lingüísticos, ¿verdad? Como lo es el criollo haitiano o el papiamento en el Caribe. En el mundo contemporáneo, pues tenemos que lidiar con las nuevas dinámicas de interacción cultural, ¿no? Por ejemplo, la hegemonía del idioma inglés, del chino mandarín, y cómo se usan estas lenguas, ya no digamos en los foros internacionales, sino también en lo académico, tecnológico, laboral, por lo que los sistemas de educación de cada nación tienen que apoyar a sus connacionales para que se puedan desarrollar pues libremente, ¿no? Ya sea en el libre mercado o cuando se busquen oportunidades en el extranjero. Y obviamente también es nuestra responsabilidad exportar nuestra lengua, ¿no? Exportar nuestra cultura. Por ejemplo, con el caso del reggae, tenemos al creol jamaicano, ¿no? Que a través de la música, pues es una herramienta de soft power en el cual se da a conocer la identidad nacional a las demás naciones. Quiero terminar este capítulo diciendo que la UNESCO estima que cada 2 semanas desaparece una lengua. De igual forma decir que no se dice dialecto a la lengua que hablan grupos autóctonos o grupos indígenas, debido a que estamos haciendo menos su cultura y la estamos demeritando. Se llaman lenguas. Muchas gracias por escucharme y nos vemos en el siguiente capítulo. Hasta pronto. Esto fue Cosas que no sabías con David Ocampo. Hola amigos de Antena Global, en este capítulo 3 nos vamos a enfocar en los deportes de la semana. Por lo que en la CONCACAF de Nations League tenemos que México se enfrentó contra Honduras, terminando con un marcador de 4-0 a favor México, en el que Henry Martín convirtió el penalti remate con la derecha por bajo junto al palo izquierdo de la portería. Por lo que también tenemos que Bolivia y Paraguay se enfrentaron en un partido en el que terminan 2-2. Colombia y Ecuador se enfrentaron y termina siendo vencedor Ecuador con un 1-0. Argentina-Perú termina ganando Argentina, mientras que Chile-Venezuela, Chile termina siendo el vencedor en un partido de 4-2. Y Brasil y Uruguay quedan en un 1-1. También Guyana y Barbados se enfrentaron este día, terminando con un marcador 5-3 favor Guyana, en el que Isaiah Jones hace un remate con la izquierda desde afuera del área por debajo, junto al palo izquierdo, por lo que tiene una asistencia de Omar Glasgow después de un pase en profundidad tras un contraataque. Mientras que en la Liga de las Naciones de la UEFA tenemos que Albania y Ucrania se enfrentaron, en el que termina con un marcador de 2-1 favor Ucrania, en el que se hace también un remate fallido por parte de Asllani y hace un remate con la derecha desde afuera del área que se le va demasiado alto tras un saque de esquina. También tenemos que Montenegro vence a Turquía en un partido 3-1,
Mientras que en la parte del básquetbol en la NBA, los Lakers se enfrentaron contra el Jazz, terminando con un total de 124-118 a favor los Lakers. Los Spurs vencen a los Thunder con un total de 110-104 y los Mavericks terminan siendo los vencedores con un 132 contra un 91 por parte de los Pelicans. Por lo que los líderes del juego fue el esloveno Luka Doncic por parte de los Mavericks, y por parte de los Pelicans tenemos a Trey Murphy con 24 años, mientras que en la parte de ciclismo tenemos la competencia X20 Trophy del 2024, en el que pues continuó en Lokeren con el Rappen Cross, donde los triunfos se los llevaron el belga Thibaut Nys en la categoría masculina y la neerlandesa Lucinda Brandt en la categoría femenina, en una jornada caracterizada por un terreno húmedo y condiciones climáticas frescas con temperaturas rodando a los 10 grados centígrados. Y durante la carrera, en la parte del grupo de hombres, pues el grupo perseguido logró alcanzar al joven belga al final de la tercera vuelta, sumándose a Michael para formar un grupo compacto de 6 ciclistas en cabeza. Sin embargo, un desafortunado percance técnico dejó a Icefield fuera de la lucha por el podio, por lo que en ese punto Nys y Sweeck se distanciaron, aunque Nys volvió a atacar dejando atrás a Sweeck, así coronando una actuación impecable en las 3 vueltas finales para cruzar la meta en solitario con un tiempo de 1 hora y 1 minuto y 40 segundos. Por la parte de Lucinda Brandt, pues la ciclista demostró su gran estado en forma al llevarse su primera victoria en el trofeo X20 de esta temporada, por lo que la neerlandesa dominó la carrera desde el Ecuador tras una salida muy igualada, en la que varias corredoras, incluyeron a Ceylin del Carmen, Alvarado y Laura Verdonschot, pelearon por la delantera durante toda esta competencia, obteniendo así que Brandt consigue despegarse del grupo rodando en solitario durante la gran parte de la prueba. En la penúltima vuelta, pues Brandt aventajaba en 27 segundos a Alvarado, quien protagonizó una espectacular remontada tras un incidente al inicio de carrera. En la última vuelta, pues Alvarado superó a Sara Casasola, asegurando la segunda posición, pero no pudo alcanzar a Brandt, que cruzó la meta con autoridad tras 46 minutos y 7 segundos de esfuerzo. Y con estos resultados, la emoción de la X20 Vankamers Trophy del 2024-2025 continúa. Esto es todo, muchas gracias por escucharnos aquí en Antena Global en la sección de deportes. Hasta luego. Esto fue la sección de deportes en Antena Global. Muy buenos días, muy buenas tardes. Estamos de vuelta con nuestra sección nacional, en las que les traemos nuestras noticias más relevantes sobre nuestro país y al mismo tiempo damos nuestro pequeño comentario político sobre lo que está pasando. Para esta semana hemos traído otra pequeña recopilación de noticias. Entonces empezamos con, de nuevo, con el Poder Judicial, ¿no? Porque a pesar de todo, no deja de sonar. Entonces, hablaremos sobre la decisión del Tribunal Electoral sobre amparos. ¿Qué es esto, no? Bueno, tras un acalorado debate entre los magistrados y jueces del Tribunal Electoral del Poder Judicial, se logró determinar con 3 votos a favor y 2 en contra que los jueces de amparo no pueden suspender la organización de la elección del Poder Judicial. En otras palabras, y por si no estaban enterados, los jueces de amparo estaban promoviendo amparos, que es este instrumento legal, para poder lograr que las elecciones no se llevaran a cabo. Esto escaló bastante hasta llegar al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en donde los magistrados miembros, tras, bueno, como ya mencioné, un debate complicado, ¿no? En el que no solamente es político, sino también es sobre establecer que a pesar de todo la ley sigue siendo la ley sin importar nada, ¿no? Y después de eso, con un reñido 3 votos a favor y 2 en contra, se determinó que estos amparos no van a proceder y por lo tanto las elecciones van a seguir. En otras palabras, no se logra frenar a pesar de los intentos todavía esta reforma. Esto basado
en que sus suspensiones y sanciones no tienen efecto debido a que la Constitución expresamente indica que estos no son procedentes en materia comicial, por lo que de acuerdo con el máximo tribunal de la nación no se suspenden los preparativos para las elecciones del Poder Judicial, las cuales se encontraban en pausa debido a que el INE se enfrentaba a estos amparos, los cuales ya sumaban casi 500 que buscaban detener las elecciones. Ahora, más sobre el Poder Judicial y sobre estas elecciones, el 26 de noviembre concluyó la primera fase de la carrera electoral por el Poder Judicial. Este es el registro de postulantes. En otras palabras, si querían participar para postularse, me temo que ya se les ha pasado la fecha. Entre los postulados que más destacan, podemos encontrar a Blanca Estela Ríos, quien fue la exconsejera jurídica del expresidente Andrés Manuel. Entonces tenemos que como ya mencionábamos en cláusulas pasadas, a pesar de que sigue existiendo cierta oposición en contra de esta reforma, cada vez vemos que incluso dentro del Poder Judicial, esto ya se acepta como una realidad y entonces empiezan a preparar. Ahora también es importante destacar que la postulante más destacada que mencionamos, Blanca Estela Ríos, ya había sido anteriormente colocada por el expresidente Andrés Manuel López Obrador, o bueno, un intento de colocarla como la presidenta del Tribunal Superior de la Nación. Entonces aquí hablamos también de que ya empiezan a entrar todo este aspecto político dentro del Poder Judicial, cosa que antes era impensable, ¿no? Si bien he de destacar y siempre mencionar esto, el Poder Judicial era una mafia, antes jamás habría pensado que la política iba a afectar directamente al Poder Judicial, porque era algo totalmente aparte. Entonces hay que ver muy bien cómo se va desarrollando esto para poder entender si es que realmente esta reforma nos va a terminar beneficiando o por el contrario va a terminar simplemente politizando un órgano que no debería de tener política envuelta. Bueno, y en otras noticias, el Senado aprobó la creación de dos nuevas dependencias, la Secretaría de las Mujeres y la Secretaría de Ciencias, Humanidades, Tecnología e Innovación. Estas dos nuevas secretarías no vienen a reemplazar ninguna otra, pero sí vienen a dar un aire fresco sobre temáticas que ya es muy necesario que se aborden. Bueno, esto es como... Y en otras noticias fuera de la creación de estas dependencias, tras una ardua labor de investigación, las instituciones que integran el Gabinete de Seguridad del Gobierno de México llevaron a cabo la Operación Enjambre, cosa que espero que estén muy atentos porque es relevante en el caso de la impunidad. ¿Por qué? Este operativo Enjambre se llevó a cabo en el Estado de México y tuvo como objetivo detener a 7 objetivos que se les acusa de corrupción, entre los cuales hay presidentes municipales, directores de seguridad pública y otros mandatarios del gobierno. Es decir, ya no estamos hablando simplemente de funcionarios, hablamos que la Operación Enjambre escaló para llevar a la justicia a aquellos que se encuentran en la cima del poder de su propio estado. Ahora, cabe destacar que este es un labor del gobierno federal que siempre ha tenido que llevar a cabo. Siempre ha sido necesario porque siempre ha existido la corrupción y no solo en este país, sino en cualquier país. Y el hecho de que podamos ver al fin cierta acción, y ojo, quiero aclarar que no soy morenista ni soy pro Claudia Sheinbaum ni nada, simplemente describiendo los hechos por fin vemos cierta acción. Ahora hay que esperar que esto simplemente no sea un arresto y que realmente se lleve a cabo su proceso. Porque como mencionamos con el Poder Judicial, ante todo está la ley, y si la ley los dictamina culpables, lo correcto es que sean sancionados con todo el poder y todo el peso de la ley. Bueno, y con estas noticias concluimos nuestra amada sección nacional. Esperamos que les haya gustado. Por favor, revisen nuestras redes sociales. Y como ya mencionamos, la cápsula pasada. Si tienen más noticias que quieren que mencionemos, mándelas por redes sociales y nosotros nos aseguramos de incluirlas en las siguientes notas. Esto fue la sección nacional de Antena Global.
El 20 de noviembre se celebró el funeral del cantante Liam Payne a las afueras de Londres, Inglaterra. La familia, los amigos y los antiguos compañeros de banda de Liam Payne se reunieron para rendir homenaje al cantante británico en su funeral, que fue celebrado un poco más de un mes después de que el cantante falleciera. Pasando a noticias un poco más alegres, Sabrina Carpenter anuncia en sus redes sociales colaboraciones con artistas como Chappell Roan y Tyla para su nuevo especial de Netflix navideño A Nonsense Christmas Special, que se encontrará disponible en Netflix en diciembre. Todavía no se sabe qué otros artistas van a salir con ella en este especial, pero esperamos ya un concierto al estilo de Sabrina, con mucho glamour y muchas bromas. En otras noticias, Paris Hilton se reunió con el Congreso de Estados Unidos para que aprobaran una reforma en la que buscan el cambio en los internados para niños problemáticos. Esta reforma busca revisar que las instituciones estén bien en sus instalaciones y asegurarse de que los niños y jóvenes que son enviados a estas instituciones no sufran de maltrato. Paris Hilton es una persona que ha hecho campaña para visibilizar este problema de maltrato en las instituciones y los internados, ya que ella lo vivió cuando tenía 16 años y es algo que ella ha hablado mucho en sus redes sociales. Ella cuenta que cuando tenía 16 años la mandaron por 11 meses a una escuela que se llamaba Provo Canyon School en Utah y fue abusada mental y físicamente. Ella ha hablado muchas veces de cómo la maltrataban en este lugar y dice que es algo muy fuerte para los niños y los jóvenes y que si llega a lograr algún cambio en ellos es realmente por el trauma que se les causa. Es algo que ella ha tratado de hacer pues muy evidente y de crear una conciencia en la gente que acostumbra a este tipo de internados y ha hecho campañas, ha hecho carteles, lo ha publicado mucho en sus redes sociales y también habla de eso en un documental que sacó en 2020 que se llama This is Paris, en el que habla de cómo fue que llegó a esa institución y todo lo que pasó en ella. En esta reunión con el Congreso, Paris Hilton también testificó de todo el abuso que vivió y habla de cómo estos programas prometen curar y arreglar a los niños a que crezcan y darles como un soporte para que cambien su forma de ser, pero no les permiten ser ellos ni hablar libremente. Incluso tuvo prohibido ver por la ventana durante los 2 años que estuvo ahí. Ella también comenta que la obligaban a tomar medicamentos y que incluso sufrió de abuso sexual por el staff de esta institución a la que fue enviada. Como parte de este discurso también mencionó que estaba muy orgullosa de testificar, pues actualmente hay alrededor de 50,000 niños y jóvenes en este tipo de instituciones, en las que actualmente hay alrededor de 50,000 niños y jóvenes en estas instituciones y este es un número que lamentablemente aumenta cada año. Y ella espera que este testimonio inspire a las instituciones y a las familias a cambiar y prevenir el maltrato que se les puede dar a los jóvenes en estas instituciones, sobre todo porque es una etapa en la que son muy vulnerables. Y que estas instituciones tienen casos incluso de muerte que han ocultado, entonces pide que se haga conciencia sobre estas instituciones y que si se van a mantener estas instituciones existiendo, por lo menos la gente sea consciente de que no vayan a maltratar a sus niños y jóvenes. Nosotros somos Antena Global, un grupo de universitarios lasallistas listos para presentar nuestro podcast. ¿Y para qué? Dedicado a la experiencia estudiantil, brindando consejos a voces de expertos. Hemos terminado.